La hidroeléctrica Mazar está operando 2 metros por debajo del nivel mínimo, lo cual pone en riesgo sus turbinas. Un estudio universitario alerta que la larga exposición a los generadores eléctricos causa enfermedades respiratorias, cardíacas y auditivas. Advierte que es indispensable ubicar adecuadamente estos aparatos. En el juicio del caso Metástasis, la Fiscalía presentó 76 videos recuperados del celular de Leandro Norero, donde se ven entrenamientos narco y hombres guardando droga en contenedores. América es el continente donde más ha crecido el tráfico de cocaína, con 11.680.000 consumidores en 2023, un 20% más que en el 2022. En la segunda entrega sobre la piratería, Televistazo describe las consecuencias de esta práctica que va desde el robo de datos personales hasta la suplantación de identidad. La ofensiva militar del ejército israelí en el norte de Gaza para combatir a los guerrilleros de Hamas crece y obliga a miles de personas a evacuar. Amigos, buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con la cota del embalse de la hidroeléctrica Mazar en Azuay, que cayó a 2 metros por debajo del nivel mínimo para operar en las últimas horas. Gaby. Hola Estefi, amigos, bienvenidos. Además, la academia advierte sobre las enfermedades respiratorias que podría provocar a largo plazo la exposición continua a generadores de energía. Hidroeléctricas en zona de peligro. En las últimas horas, la cota de la hidroeléctrica Mazar cayó 2 metros por debajo del nivel mínimo para funcionar. Ese escenario pone en riesgo a las 2 turbinas que juntas generan 170 megavatios. Diego Cuenca describe el comportamiento de esta caída sostenida en el embalse. En las últimas horas, la cota de la hidroeléctrica Mazar tuvo una caída acelerada. Ese lunes estaba en el nivel mínimo de 2.115 y este martes disminuyó a 2.113 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que la central está operando al límite. Pero ¿cómo fue el comportamiento de esa caída? La cota empezó a descender desde ayer al mediodía. Se perdieron entre 7 y 9 centímetros por hora. A las 6 de la tarde bajó a los 2.114 metros y a las 10 de la mañana de ese martes llegó a 2.113 metros. A ese ritmo el riesgo de colapso aumenta, porque según SENACE, cuando la cota se ubica en 2.110 metros, se puede perder una de las 2 unidades de generación de energía, que juntas producen 170 megavatios. Y a pesar de los riesgos, la central sigue operando. Mientras tanto, la cota de la hidroeléctrica Molino está en 1.980 metros sobre el nivel del mar, a 5 metros del nivel mínimo. Eso le ha permitido operar con 8 de sus 10 turbinas, que generan 1.100 megavatios. En el caso de la hidroeléctrica Sopladora, la cota es de 1.314, a 2 metros del nivel mínimo para funcionar. Para ese martes está 100% operativa con sus 3 turbinas, que alcanzan los 487 megavatios. En las últimas horas, Coca-Cola Sinclair ha producido entre 400 y 600 megavatios. En promedio, ha generado al 22% de su capacidad total, como consecuencia de un caudal inestable en el río Coca en la Amazonía. Generadores, póngale cuidado. En Quito, el uso de generadores a diésel impacta en la calidad del aire, según investigadores de la Universidad de las Américas y la Secretaría de Ambiente del municipio. Un estudio determinó que entre más horas de apagones, mayor es la contaminación del ambiente con predominio de dióxido de azufre. Las emisiones tanto industriales como domésticas de los generadores de electricidad preocuparon a los investigadores de la Universidad de las Américas y a la Secretaría de Ambiente Municipal de Quito por el impacto en la calidad del aire.
Tomaron muestras en 9 barrios de Quito, incluyendo el centro histórico y los valles de Tumbaco y Los Chillos. Concluyeron que se ha triplicado la contaminación con dióxido de azufre, cuyas partículas aumentaron hasta en un 180%. Porque nosotros en la gasolina y diésel en Ecuador tenemos alto nivel de azufre. Y eso causa que se va a formar el dióxido de azufre, que muchas veces siente como irritación hacia los ojos y a las vías respiratorias. Se anota además que hay un 43% adicional de monóxido de carbono y un 38% más de dióxido de nitrógeno y sustancias químicas como hollín, polvo y metales que la gente respira y puede llegar a causar problemas cardiovasculares y afectaciones respiratorias severas. El estudio pone en evidencia que a corto plazo se requieren otras alternativas de generación de electricidad que resulten menos tóxicas para la salud humana. Si nosotros invertimos algo que es una respuesta rápida, pero es tóxica, que va a generar más problemas de salud hacia futuro, eso va a costar al Estado más. Desde la academia se propone que el gobierno y el sector privado busquen alternativas de financiamiento para instalar sistemas más amigables. El estudio subraya además la necesidad urgente de que las ciudades se preparen para interrupciones más frecuentes y severas relacionadas con el clima en el suministro eléctrico, lo que podría empeorar los problemas de calidad del aire urbano si no se toman acciones. Y el uso de generadores no solo impacta al ambiente, también provoca daños en la salud, desencadena problemas auditivos, respiratorios, hasta cardíacos. La exposición por más de 8 horas causa mareos, dolor de cabeza, fatiga, como informa Carla Delgado. Los generadores son útiles durante un apagón, pero representan un riesgo para la salud si no se toman medidas adecuadas. La exposición a grandes cantidades de monóxido de carbono puede ser particularmente nociva, sobre todo para quienes tienen enfermedades cardiovasculares o respiratorias, o incluso provocarlas. Estas partículas, tanto el nitrógeno con el oxígeno y el azufre con oxígeno, ocupan espacios, estos espacios que corresponderían al propio oxígeno, ¿no? Entonces generan cierta anoxia, ¿no? Un estado de no tener oxígeno. Entonces justamente estas partículas se van almacenando y si es una exposición prolongada, pues se generan ciertos problemas, ¿no? En nuestros órganos, principalmente los pulmones y también en los órganos relacionados con el corazón. Exponerse durante más de 8 horas, según el investigador, provoca mareos, dolor de cabeza y fatiga. También puede causar complicaciones auditivas por el exceso de ruido, porque cada generador, dependiendo de su tamaño, emite alrededor de 100 decibeles. Por ello, la principal recomendación es colocar adecuadamente los generadores. En los edificios deben tener buena ventilación y en las casas o apartamentos estar en espacios abiertos, nunca dentro de la vivienda. Para evitar daños auditivos se recomienda usar audífonos aislantes. Las personas que tengan contacto permanente y cercano con los generadores deben usar mascarillas especiales. 76 videos encontrados en los teléfonos del narcotraficante asesinado Leandro Norero se reprodujeron frente al tribunal del caso Metástasis. Este martes se instaló el segundo día del juicio. Jacqueline Rodas con la información. En el segundo día del juicio del caso Metástasis, el fiscal Wilson Toainga está presentando las pruebas en contra de los 21 procesados. Desde la noche de ayer, interviene el perito forense Jorge Coyahuaso, quien extrajo la información de los teléfonos celulares encontrados en la celda del narcotraficante Leandro Norero en octubre de 2022, luego de su asesinato. Reprodujo frente al tribunal 76 videos que Norero almacenaba. En una grabación de 2 minutos, se ve a personas en un campo abierto, en lo que parece un entrenamiento. El hombre que dirige les grita: "Hágale, lobos, se los van a pasar los tigres, rápido". En otra secuencia de 18 segundos disparan. Otro video es una recopilación de fotos familiares de Adolfo Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros que ahora está prófugo. Aparece desde que era niño y con una canción de fondo. Durante 9 segundos se ve a 2 hombres tapando a una persona, aparentemente muerta, en una cancha de fútbol. Uno de ellos dice: "Llegó medicina legal". También pasaron grabaciones de grupos que gritan consignas de los Chone Killers y Ben 10, en patios, canchas y cárceles. Bloques de droga que un hombre cuenta en un cartón, otros marcados con siglas, y se escucha una voz que dice: "revisados".
y bultos que ingresan a un contenedor. Se escucha, ciérralo, ya está ñaño. Videos de armas en los que una voz masculina dice, mire compa, es lo que tengo ahorita. El perito también mostró a los jueces videollamadas entre Norero y procesados en esta y otras causas. Luego de los videos, la fiscalía siguió con la exposición de más de 1.400 fotografías que también estaban en los teléfonos del narcotraficante. Wilman Terán enfrentará un tercer proceso penal. La tarde de este lunes, mientras se desarrollaba la audiencia del caso Metástasis, ingresó a la Corte Nacional el caso Pantalla por tráfico de influencias. El fiscal de primera instancia que procesaba a 2 exfuncionarios de la Judicatura encontró elementos suficientes para vincular a Wilman Terán por las irregularidades del concurso de jueces de la Corte Nacional que él dirigió. Como tiene fuero por su alto cargo, ahora será un juez nacional quien estará a cargo del caso y la fiscal general le formulará cargos. Wilman Terán ya es procesado en los casos Metástasis y obstrucción de la justicia y en los 2 tiene orden de prisión. Miles de gazatíes son forzados a evacuar el norte de Gaza una vez más, mientras que las fuerzas de defensa de Israel conducen más operaciones y ataques contra instalaciones del grupo Hamas. La Oficina de Coordinación de Ayuda de la ONU advierte que la crisis humanitaria es cada vez más grave. Informa Pedro Jiménez. La imagen muestra una redada del ejército israelí en Jabalia, una ciudad en el norte de la Franja de Gaza. Dijeron haber detenido a varios milicianos de Hamás, permitiéndole al resto de personas irse por corredores controlados y buscar un sitio para protegerse ante nuevas operaciones militares. Los civiles han salido de ahí una y otra vez desde que comenzó la guerra hace un año y califican a esta movilización como un desplazamiento forzado. Algo que se repite en Bet Lahia, otra ciudad cercana. Ahí la advertencia alcanza a quienes están en refugios y hospitales, que para Israel son ahora áreas de combate. Las fuerzas de defensa aseguran que miembros del grupo extremista intentan reagruparse en el norte de Gaza, y de ahí los ataques más recientes que dejan 150 muertos desde el fin de semana. La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas reporta que la situación de los sobrevivientes y los desplazados es cada día más grave, que una crisis por hambre es cuestión de poco tiempo, pues para la mayoría no hay alimentos ni medicinas suficientes, que los camiones con asistencia que cruzan cada día son escasos y estiman que unas 400.000 personas han quedado en el norte de Gaza, rodeadas por las fuerzas israelíes. La Liga Árabe, reunida hoy en El Cairo, Egipto, analiza las conclusiones de un informe de varias agencias de la ONU que indican que Gaza está ahora en peores condiciones que hace 70 años. Los costos de reconstrucción se estiman en $18.500 millones, pero la guerra sigue en curso. Y hoy, en su 11º viaje a Medio Oriente desde que estalló el conflicto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha vuelto a Israel en un nuevo intento por destrabar las negociaciones para un alto al fuego. Se ha reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu e irá también a Egipto y a Qatar, buscando que de alguna manera la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, en un ataque la semana pasada, permita abrir el camino a un acuerdo para poner fin a la guerra y la liberación de los rehenes que permanecen en poder de Hamás. Los combates contra la guerrilla de Hezbollah continúan en Líbano y un par de edificios que según Israel son parte de la infraestructura del grupo extremista fueron derribados en un nuevo ataque y ocurrió cerca de un hospital en Beirut. El bombardeo dejó 18 muertos y 60 heridos. Israel ha denunciado que otro hospital en la capital libanesa tiene en sus instalaciones subterráneas un búnker que perteneció al fallecido líder de la organización Hassan Nasrallah, donde escondió oro y dinero. Funcionarios del Centro Médico Al-Sahel desmintieron la versión israelí. Vamos a la pausa y al regresar, la producción mundial de cocaína sigue en alza y el mayor número de compradores están en el continente americano. Conozca los detalles del informe oficial de las Naciones Unidas. El consumo de cocaína se incrementó en todo el mundo, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En América está la mayor cantidad de consumidores y Colombia continúa como el principal productor de plantaciones de hoja de coca. Paul Romero con el informe.
La demanda de cocaína en el mundo crece, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La producción mundial de clorhidrato de cocaína alcanzó 2.757 toneladas en 2023, 20% más del año anterior. En el documento elaborado en Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas presentó un mapa del mundo con el número estimado de personas que consumieron esta droga en 2023. El continente americano lidera el consumo con 11.680.000 personas. Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá, 6.640.000. El Caribe, 60.000. Centroamérica, 320.000. Suramérica, 4.850.000. Europa con 5.710.000. África, 2.300.000. Asia, 2.930.000. Oceanía, 2.900.000. Esta información concluye que cada vez existen más consumidores en el mundo y menos acceso al tratamiento. 1 de cada 11 consumidores con problemas es atendido por los sistemas de salud pública. En 2023, Colombia batió su récord de producción de cultivos de coca por tercer año consecutivo, con 253.000 hectáreas y 2.600 toneladas de clorhidrato de cocaína. Piratería, el deporte nacional. Robo de datos personales, suplantación de identidad y hackeo de la cámara o el micrófono de dispositivos son algunos riesgos que corren los usuarios que ingresan a portales de internet o descargan aplicaciones ilegales. Luis Alfredo Zúñiga explica que los internautas pueden ser atacados durante meses sin saberlo. Ingresar a páginas web piratas para buscar películas, series o eventos deportivos gratuitos o descargar aplicaciones con el mismo fin en su móvil, computadora o televisor trae riesgos para la privacidad del usuario. Lo mismo ocurre si se abre anuncios publicitarios engañosos o simplemente al reproducir un video o una transmisión en vivo. Podría abrir la puerta a programas ocultos que roban sus datos personales, desde el nombre hasta cuentas bancarias y números de tarjetas. Información que se podría usar luego para suplantar su identidad. Puedes suplantar tu identidad ante entidades financieras, puedes suplantar tu identidad ante casas comerciales, hacer que adquieras deudas sin enterarte que estás adquiriendo deudas. La Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador prohíbe esta práctica, pero los portales piratas captan las interacciones de cada visitante, su historial de búsqueda en Internet y sus mensajes. Todo esto tiene precio, pues hay compañías que compran esa información para enviar al correo electrónico o vía mensaje de texto, publicidad de sitios que nunca visitó. Incluso secuestrar tu cámara en algunos casos, tu micrófono y escuchar lo que sucede alrededor tuyo o ver efectivamente o verte a ti en tiempo real. Todo esto da paso a otros delitos. Fiscalía reveló a Televistazo que en Ecuador la suplantación de identidad es el delito informático más recurrente. En este año hay 3.685 denuncias. Sigue la apropiación fraudulenta, que ocurre cuando se roban bienes o transfieren dinero de cuentas sin consentimiento. Hay 2.203 denuncias y en tercer lugar están las estafas, con 650 investigaciones. Esas cifras, según las autoridades, están muy lejos de la realidad, porque pocas víctimas denuncian, pero es un problema cada vez más frecuente. Como no tienen domicilio en el país, no hay a quien acudir a sancionar ni a pedirle explicación. Además, combatir la piratería digital es casi imposible en Ecuador. Pese a que hay delitos tipificados en el Código Penal, la policía cuenta con una unidad de ciberdelitos y también la Fiscalía. Nosotros perseguimos o patrocinamos algunos de estos elementos y aún así, luego de ya al menos un par de años, el proceso sigue sin concluirse. En Ecuador la normativa avanza a paso lento. La Ley de Protección de Datos Personales se presentó en 2019 y apenas se aprobó en 2021. Es más, el reglamento de esa ley se emitió en noviembre del 2023.
Por ello, la cooperación internacional se ha ampliado. En julio, la Asamblea aprobó la adhesión de Ecuador al Convenio de Budapest para investigar los ciberdelitos junto a otros 60 países. Eso, según los expertos consultados por Ecuavisa, debe priorizarse y destinar recursos económicos, ya que medidas como el bloqueo de IP, que se hizo meses atrás en el caso de Magis TV, resultan poco efectivas. Quienes dieron forma a la ley de cuidados paliativos en Ecuador explican cuánto se ahorraría el Estado si los hospitales se los proveyeran a enfermos terminales. Bessie Granja conversó con una representante de la Asociación de Cuidados Paliativos que estuvo detrás de la elaboración del texto. Con la aplicación de la ley de cuidados paliativos, el costo del tratamiento de pacientes incurables podría reducirse. Así lo explican representantes de la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, quienes estuvieron detrás de la construcción del marco legal, aprobado el pasado jueves en la Asamblea. Analistas explican que en la actualidad hay pacientes con males incurables que permanecen largo tiempo en unidades de cuidados intensivos, cuyo costo por día llega hasta los $1.000, o en tratamientos de quimioterapia, con valores mensuales desde $3.000. Son costos que podrían reducirse al aplicar la nueva ley. Porque si es que seguimos pensando que debemos hacer hasta lo imposible con los pacientes, aun cuando ellos ya no tengan probabilidades de respuesta, y tenemos pacientes que fallecen durante una quimioterapia, o tenemos pacientes a los que los transfieren y fallecen en la ambulancia antes de llegar a una unidad de cuidados paliativos, esa es un desperdicio de recursos. La ley dispone implementar un sistema integrado por centros de salud públicos y privados para crear unidades de atención hospitalaria, consultorios para casos ambulatorios y atención domiciliaria. Para financiarlo, la Autoridad Nacional de Salud debe redistribuir su presupuesto, así como el IES, ISFA y ISPOL. El objetivo de este documento, según sus creadores, es procurar el bienestar de enfermos con pronóstico de vida limitado, quienes actualmente no cuentan ni con los especialistas ni con el protocolo de atención, a pesar de que el país posee los fármacos adecuados. Para que entre en vigencia, la ley aún debe ser revisada por el Ejecutivo, que podría decidir vetarla parcial o totalmente. Más adelante en Televistazo, una artista canadiense que imita los sonidos de la naturaleza con su voz sorprendió en la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Biodiversidad. El encuentro se extenderá por 2 semanas en Cali. En la víspera del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, las negociaciones se intensifican en la Asamblea. Tanto el correísmo como el oficialismo buscan asegurar votos del Partido Social Cristiano y el grupo de independientes. La bancada de Construye, por su parte, prepara algunos cuestionamientos para Palencia. Luisa María Heredia con el análisis. Para el gobierno, seguir contando con la ministra del Interior, Mónica Palencia, es vital. Tanto así que el presidente Daniel Noboa canceló su viaje a Brasil, que debía iniciar este martes 22 de octubre debido a la convocatoria al juicio político en contra de Palencia, previsto para el miércoles 23. No voy a dejar a Mónica Palencia sola. Voy a acompañarla en todo su camino, escribió en un tuit. Destituirla se ha convertido en una meta para el correísmo, que es, hoy por hoy, el principal opositor del oficialismo. Para censurarla se necesitan 92 votos y las negociaciones en las horas previas al juicio son intensas. El correísmo intenta convencer al bloque de las 6 y aliados y al grupo de los independientes de que el juicio se centra en la falta de aplicación del Plan Fénix para combatir la delincuencia, que no tiene que ver con la irrupción en la Embajada de México para detener a Jorge Glass. Construye prefiere ser cauto y dice que no adoptará una postura hasta escuchar a Palencia en el juicio. Tiene claro que votar a favor de su censura lo acercaría al correísmo, al que acusa de practicar la narcopolítica, y no hacerlo al oficialismo, con el que tampoco comulga. De hecho, el bloque quiere pedirle a Palencia explicaciones sobre la inclusión del abogado Fernando Yávar vinculado al correísmo en su equipo. Del grupo de independientes, solo Pachacuti, que ha comprometido sus votos con la censura de Palencia. PSC, por su parte, niega que haya llegado a un acuerdo con el oficialismo y reconoce que ha habido conversaciones con ambos bloques, pero evita revelar quiénes son los actores. Tiene claro, aunque suele coincidir con el correísmo en las votaciones, que en este caso destituir a la ministra del Interior en medio de un conflicto armado interno sería mal visto por sus electores. Pero también cuestiona las cifras sobre criminalidad que ha presentado el gobierno y que hablan de reducciones.
En una inusual interpretación, los sonidos de la naturaleza fueron los protagonistas del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Protección de la Biodiversidad en Cali, Colombia. Una cantante canadiense los recreó con su voz, provocando una experiencia inmersiva. El centro de eventos del Valle del Pacífico en Cali se convirtió en una selva, o al menos se escuchaba como una. Los sonidos de animales y ráfagas de viento fueron recreados por un artista canadiense, que con su voz imita la naturaleza y lo combina con canto. Fue una experiencia inmersiva para los 1.700 asistentes a la inauguración de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad. La presentación se llamó Los Sonidos de la Paz con la Naturaleza y estuvo a cargo de la cantante Geneviève Cotet, quien adquirió su habilidad luego de pasar 10 días en un retiro de silencio en un bosque, donde dice que aprendió a escuchar. Coté asegura que la música es la vida misma y que imitando los sonidos de la naturaleza es su forma de llamar la atención para protegerla. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva afirma que la lesión que sufrió por una caída en el baño de su casa el fin de semana es grave y que sus médicos esperan 3 o 4 días para darle una actualización de su estado de salud. Lula sufrió un traumatismo en la parte posterior de la cabeza que requirió puntos de sutura y provocó una pequeña hemorragia cerebral en la región temporal frontal. Esto lo obligó a cancelar un viaje a Rusia para asistir a una cumbre del grupo BRICS que se celebraba en la ciudad de Kazán, siguiendo el consejo de evitar temporalmente los vuelos de larga distancia. En Estados Unidos, otros 8 estados abrieron desde ayer la votación anticipada para elegir al próximo presidente del país, así como representantes del Congreso Nacional y local en sus respectivos territorios. Se trata de Arkansas, Alaska, Colorado, Connecticut, Idaho, Florida, Carolina del Sur y Texas. En total ya suman 43 estados que están receptando votos. Más de 14 millones de ciudadanos han sufragado. Esto representa el 7% del padrón electoral. Esta tarde en la costa habrá temperaturas entre los 25 y 30 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto. El cielo estará parcialmente nublado de acuerdo con datos del INAMI. Mientras, las temperaturas de la tarde en la sierra variarán entre los 20 y 26 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 13, lo que se considera extremadamente alto, y el cielo estará parcialmente nublado. Esto según datos del INAMI. La próxima semana, la reforma constitucional sobre el establecimiento de bases extranjeras en el país pasará al Pleno para que inicie su trámite. Los legisladores aseguran que deberá completarse una ley que defina las condiciones que deben cumplir los países que instalen una base en Ecuador. Patricio Díaz tiene más detalles. Las bancadas legislativas dicen tener claro que la reforma constitucional para el establecimiento de bases extranjeras tiene que regularse. Y mencionan que con la consulta, si se aprueba, debe ser tramitada una ley que especifique las condiciones que Ecuador pondría para aceptar ese apoyo de otra nación. Y Construye agrega que debería tenerse en cuenta la situación política de ese país. No quiere decir que cualquier gobierno de turno pueda pedir ayuda a lo mejor a otros gobiernos que no coincidimos en el tema, sobre todo no ideológico, sino en el tema de la estructura del Estado. Y eso nos podría traer problemas. Esta inquietud fue expuesta por el analista Fernando Carrión en Ecuavisa, al evocar la posibilidad de que un nuevo gobierno que llegue al país maneje ese apoyo según su tendencia ideológica. Y esa fuerza política, con la aprobación de esta base militar en el país, en vez de traer fuerzas provenientes, digamos así, de los Estados Unidos, decide traer de China,
¿qué pensaría el país? ¿Qué pensaría o qué pasaría con el Ecuador? A mí me parece que ese tipo de decisiones no pueden ser tomadas de la forma en que se han tomado. El oficialismo y el Partido Social Cristiano están de acuerdo en que la ley, posterior a la reforma constitucional, regule el apoyo que recibe Ecuador. Para que mañana más tarde eso no sea una carta abierta o un libre albedrío para que vengan otros países a hacer lo que quieran. Contener los parámetros mínimos y necesarios para que se pueda demostrar la experiencia de los países que están en el concierto internacional. Por ejemplo, quienes tengan la mayor capacidad tecnológica. El correísmo es hasta ahora el único bloque en contra de la reforma constitucional. Incluso la presidenta del Parlamento cuestionó las intenciones del gobierno al proponer ese cambio. Lo dijo al anunciar que el Pleno iniciará el trámite la próxima semana. Esperamos que esto no sea una oferta más populista, demagoga, para seguir engañando. El Pleno deberá decidir si el trámite de la reforma para que haya bases extranjeras en Ecuador va a la Comisión de Enmiendas o crean una nueva comisión. Inseguridad, apagones, excesivo endeudamiento y un menor consumo son las principales factores que han puesto en jaque al turismo. Representantes del gremio señalan que el aporte del sector a la economía sigue cayendo, al igual que el número de turistas. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La crisis del turismo en Ecuador continúa y las cifras lo demuestran. De enero a septiembre de 2023 ya habían arribado 1.060.000 visitantes, mientras este año solo fueron 919.000. En el segundo trimestre del 2024, el sector de alojamiento y comidas decreció un 6.7% frente al mismo lapso del 2023, según el Banco Central. Y en el último feriado nacional por la independencia de Guayaquil, el gasto turístico cayó de 64 a 35 millones de dólares entre 2023 y 2024. El gremio tiene claro los principales factores, empezando por la inseguridad, que va de la mano con estados de excepción, toques de queda y noticias negativas que tienen alcance internacional e incluso han llevado a que países como Estados Unidos o Reino Unido recomienden a sus ciudadanos no viajar a Ecuador. Eso se ve reflejado en la ocupación hotelera. Los apagones agravaron el problema. En el último feriado del 9 de octubre, en destinos como Montañita en Santa Elena, el gremio turístico habla de pérdidas. Más fue la inversión que lo que generamos. A nivel provincial hay despidos. Locales solo abren los fines de semana y otros ya han cerrado. En plazas de empleo definitivamente hay entre un 50 y un 60% de reducción. El gremio señala que la ley de turismo aprobada hace 7 meses aún no genera los alivios económicos que plantea. Siguen endeudados desde la pandemia. No ha funcionado. El único que celebró esa ley fue el ministro anterior, pero ¿usted vio algún empresario celebrar esa ley? No celebrado. La reducción del gasto en los hogares ecuatorianos también ha incidido. El consumo en restaurantes ha caído un 15%. Un panorama crítico de cara a un nuevo feriado en noviembre, pese a la reducción del IVA al 8%. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? Por los apagones, los ciudadanos intentan adaptarse a la situación y buscan cómo enfrentarla. Narcisa Paredes, propietaria de una microempresa de lácteos en Carchi, y Maritza Astualombo, emprendedora de Los Ríos, cuentan cómo ha cambiado su vida y sus negocios por los cortes de energía. Como pequeña empresa nosotros manejamos más o menos unas 15 máquinas que todas se manejan con luz. Cuando recién empezaron los apagones nosotros tuvimos unas pérdidas cuantiosas. Se nos quemaron unos motores como desde el cuarto frío 2 veces. Se nos dañó el producto, las pérdidas más o menos ascienden de unos 10 a 12 mil dólares. Y otra es las tiendas, los supermercados donde nosotros vendemos nuestro producto. Ellos han bajado también las ventas. Por ejemplo, si cogían 10 quesos, ahorita se han cogido la mitad. Hemos mermado un 30%, que es unos 45, o sea, 450, 500 quesos. Estamos en el proceso de comprar un generador. Claro que es muy costoso, a nosotros nos cuesta como 15 mil dólares, el cual lo tenemos pedido y nos llega recién para diciembre. Aquí trabajamos 4 personas. Antes trabajábamos 6, pero nos vimos en la necesidad de despedir a 2 personas.
He estado tomando pastillas para dormir porque de verdad desde estos cortos de energía me siento deprimida, me siento triste porque no puedo trabajar, me siento de manos atadas para poder trabajar. Yo que trabajaba vendiendo mis piqueos en la tarde, yo que me levanto de madrugada, me levanté de madrugada a vender desayunos, que ya pollo hornado, chancho hornado para los desayunos. Aparte de eso también es un estrés el estar pendiente de que se va la energía, de las alarmas, estar pendiente de la alarma, 10 minutos para las 3, 10 minutos para las 4 de la mañana, ir a mirar la refri, que cuidado algún cortocircuito, a lo que está, que se baja la energía. Cuando hubo un apagón general, al siguiente día yo llego, lo encuentro apagado el congelador. Mientras no hay energía, no hay agua. Y se va lo más indispensable, el agua y la energía. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo hacer algo si estamos padeciendo de esas dos cosas? Me siento con dolores de cabeza, malestares de lo que me pongo a pensar qué voy a hacer si esta situación siga. La necesidad lleva a técnicos electrónicos a crear dispositivos que garanticen la conectividad al Internet. Los buscan estudiantes, trabajadores y profesionales. El reporte con Hernán Higuera. Buscando energía. Así están miles de ciudadanos que abarrotan los almacenes electrónicos, donde se ofrecen alternativas artesanales o adaptaciones para garantizar la conexión a Internet durante los apagones. Una batería conectada a un sistema de alimentación ininterrumpida de energía, conocido como UPS, es lo que más se vende. Sistemas alternativos que como es que van a dar solución para poder que el router de Internet no se quede sin energía. La necesidad genera inventos como este que pueden generar electricidad durante 4 y 5 horas, dependiendo del módem o router que el cliente tenga. Este invento se está vendiendo como la única alternativa para mantener la conexión, siempre que las repetidoras de las empresas proveedoras de Internet estén encendidas. Mi madre tiene 85 años, está conectada a un oxigenador y necesito tener comunicación permanentemente, las 24 horas. Entonces estoy comprando una unidad que me ayude a mantener el módem vivo. Hay otras alternativas que varían en calidad y precios según el origen de los equipos. Lo estamos utilizando es en lo que son los roteadores o lo que se le dice la parte del dispositivo de Internet. Y aunque cumplan con la misma función, los precios están entre $50 y $70. Las baterías son requeridas en este momento porque están siendo adaptadas incluso a sistemas de generación solar. Los perros robots ya son capaces de nadar y bucear. Tienen un gran potencial para funciones de búsqueda y rescate bajo el agua. Además, Google lanzó la versión en español de Gemini Live, el rival de ChatGPT. Las novedades tecnológicas con Ana María Palacios. Los perros robots ya son capaces de nadar y bucear. Tienen un gran potencial para funciones de búsqueda y rescate bajo el agua. La compañía polaca Map Robotics presentó este robot que corre en el fondo de una piscina, mientras permanece conectado a un operario superior que lo monitorea. Sorprende que se mueva con soltura y que corretee sin esfuerzo. Google lanzó la versión en español de Gemini Live, el rival de ChatGPT. Una actualización muy esperada porque solo funcionaba en inglés. Permitirá mantener conversaciones más fluidas y naturales con la inteligencia artificial desde sus dispositivos. Se pueden utilizar 2 idiomas en el mismo celular. El ejército de Estados Unidos presentó Bolt Me, su dron autónomo con inteligencia artificial que puede volar y perseguir enemigos sin tener que recibir órdenes de una persona. El operador puede marcar un área en la pantalla del campo de batalla, ajustar ciertos parámetros y enviar al dron en misión.